¿Qué pasaría si mañana llegaras a tu empresa y descubrieras que tu puesto de trabajo ya no existe? No porque la empresa haya quebrado, no porque hayas hecho algo mal, sino porque una inteligencia artificial puede hacer tu trabajo más rápido, más barato y durante las 24 horas del día. Puede parecer una película de ciencia ficción, pero no lo es. Está ocurriendo ahora mismo. Cada semana aparecen nuevas herramientas capaces de escribir informes completos, programar aplicaciones, diseñar logotipos, editar vídeos, traducir documentos, crear campañas publicitarias o incluso atender llamadas de clientes sin intervención humana. Y lo más sorprendente es que estas herramientas mejoran a una velocidad que jamás habíamos visto en ninguna otra tecnología. Hace apenas 3 años parecía imposible que una inteligencia artificial mantuviera una conversación natural. Hoy, millones de personas trabajan diariamente con ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot o Perplexity. Y dentro de unos meses aparecerán herramientas todavía más potentes. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial cambiará el mundo. La verdadera pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo? Porque mientras algunos hablan de una revolución maravillosa, otros alertan de que podríamos estar entrando en la mayor destrucción de empleo desde la revolución industrial. ¿Quién tiene razón? ¿Estamos ante una oportunidad histórica? ¿O estamos construyendo las máquinas que acabarán sustituyéndonos? Hoy vamos a analizar datos, estudios y ejemplos reales, sin titulares alarmistas, sin vender humo y sin promesas imposibles. Porque el futuro ya está aquí, y entenderlo puede marcar la diferencia entre adaptarse o quedarse atrás. Comenzamos. Cuando pensamos en grandes revoluciones tecnológicas, solemos recordar la máquina de vapor. Después llegó la electricidad, más tarde Internet y finalmente los teléfonos inteligentes. Todas estas tecnologías cambiaron la sociedad, pero ninguna evolucionó tan rápido como la inteligencia artificial. Internet necesitó casi 30 años para llegar a la mayoría de la población. Los smartphones tardaron cerca de una década. ChatGPT consiguió 100 millones de usuarios en apenas 2 meses. Nunca antes una tecnología había sido adoptada tan deprisa, y eso tiene consecuencias enormes. Las empresas no esperan. Si una herramienta permite producir el doble gastando la mitad, la mayoría terminará utilizándola. No porque sean malvadas, sino porque la competencia las obliga. Si una empresa automatiza y otra no, la primera será más rentable, y esa presión terminará afectando a todo el mercado. Muchas personas siguen pensando que la inteligencia artificial es algo del futuro, pero basta con mirar alrededor. Los bancos utilizan asistentes virtuales. Las aseguradoras analizan siniestros mediante la inteligencia artificial. Los hospitales empiezan a utilizar algoritmos capaces de detectar enfermedades antes que algunos especialistas. Los supermercados automatizan cajas. Los hoteles automatizan recepciones. Las fábricas llevan décadas sustituyendo procesos manuales por robots. La diferencia es que ahora la automatización ya no afecta únicamente al trabajo físico. Ahora también llega al trabajo intelectual. Y ahí está el verdadero cambio. Durante muchos años creíamos que estudiar una carrera universitaria garantizaba un empleo seguro. Sin embargo, la inteligencia artificial escribe informes jurídicos, resume contratos, analiza balances financieros, programa software, diseña campañas publicitarias, compone música, genera fotografías, produce vídeos, incluso redacta noticias deportivas o económicas. Profesiones consideradas intocables empiezan a sentir la presión. Y esto solo acaba de empezar. No se trata únicamente de opiniones. Diversos organismos internacionales llevan años estudiando este fenómeno. El Foro Económico Mundial estima que millones de empleos desaparecerán durante esta década. Pero también surgirán otros nuevos. El problema no es únicamente cuántos puestos desaparecerán. El verdadero problema es la velocidad del cambio. Porque crear una profesión nueva lleva años. Pero destruir una antigua puede hacerse en pocos meses. Ahí aparece un riesgo enorme. Miles de trabajadores podrían quedarse sin empleo antes de tener tiempo para reciclarse profesionalmente. Y esa transición podría generar tensiones económicas y sociales muy importantes. No todos podrán adaptarse al mismo ritmo, ni todos tendrán acceso
a la formación necesaria. Existe una idea equivocada. Muchos creen que los primeros sustituidos serán los obreros. La realidad está demostrando lo contrario. Las primeras profesiones afectadas están siendo precisamente las relacionadas con el ordenador: administrativos, teleoperadores, atención al cliente, traductores, redactores, diseñadores gráficos, programadores junior, creadores de contenido básico. ¿Por qué? Porque trabajan principalmente con información digital. Y eso es exactamente lo que mejor hace una inteligencia artificial. No significa que desaparezcan mañana, pero sí que una persona podrá hacer el trabajo que antes realizaban 3 o 4, y eso inevitablemente reduce la demanda de trabajadores. Imagina una empresa que antes necesitaba 10 personas para atender a sus clientes. Hoy instala un asistente basado en inteligencia artificial. El sistema responde miles de consultas al día. No se cansa, no duerme, no pide vacaciones, no cobra salario, no comete errores por estrés. Los empleados siguen siendo necesarios, pero quizá ya no hacen falta 10. Tal vez basten 3. Eso ya está ocurriendo en multitudes de sectores. Y cuanto mejor sea la tecnología, mayor será esa reducción. No hablamos de una hipótesis, hablamos de una realidad que ya están viviendo miles de empresas. En la segunda parte del podcast responderemos a una pregunta todavía más inquietante. ¿Qué profesiones tienen realmente los días contados? Analizaremos cuáles son los trabajos con mayor riesgo de desaparecer, porque algunos expertos creen que estamos infravalorando el impacto de la inteligencia artificial y qué consecuencias económicas podría tener esta transformación para millones de trabajadores en todo el mundo.